Zeichen. Ahora sí. Ahora, ok. Vale, pues a ver. Hoy quiero hablar contigo, o sea, tengo la idea esta de hacer una serie de vídeos con diferentes personas de diferentes profesiones. Si no me equivoco, ¿tú eres informático, Pepe? Ingeniero de telecomunicaciones. Ah, ingeniero en telecomunicaciones, ok, ok. Pues ingeniero en telecomunicaciones y además te gusta mucho el cine, ¿no? No sé si Sí. es que te gusta el cine, ¿no? No es que has estudiado cine o también has hecho algo en esa No, dirección. me gusta mucho como hobby, he leído mucho sobre cine, he Ok. visto pelis, si no, si no sería malo, pero sí, Claro, me gusta mucho como hobby. más que nada te elegí por eso, porque sé que te gusta mucho. O sea, cuando te conocí en Mm. Berlín, te conocí, creo, Mm, y hablamos de cine. sí, sí. Bueno, hace un montón de años, ¿no? Buah, pues 18 años tranquilamente, 17, 18 años. Sí, Sería 2003, 2004, sí, pues sí, sí, sí. Sí, pues eso, me acordaba por y ahí, ha que llovido. alguna vez hemos hablado de cine y por eso pensé en ti. Entonces la idea es, con unas preguntas básicas, que me cuentes un poco. La película es Blow Up, del director Michelangelo Antonioni, y que, pues, empezar con unas preguntas básicas y que me cuentes y luego yo ya ir profundizando y mirar a ver dónde llegamos. ¿Vale? Vale, Vale, perfecto. pues tampoco quiero así introducir mucho la película ni nada, porque ya Ujú. cada uno que si le interesa que la vea. Dime, ¿qué te parece a ti esta película? Mm, me sorprendió, pero no positivamente, la verdad. No lo había visto. Y, Es verdad, no la habías visto. y me sorprendió porque no era lo que esperaba de ella. Mm, Es decir, tú coges la sinopsis y parece que va de una cosa, mm, pero luego no va de eso. La película yo creo que intenta hacer un retrato de la época, de los jóvenes de la época, del mm, momento social, coge eso, mm, coge el juego este de qué entendemos de cómo interpretamos la realidad o hasta dónde podemos entender lo que vemos mm, o, o cómo. Esa parte sí que me parece muy interesante. Toda la parte en la que él empieza a ampliar las imágenes de lo que ha grabado para mm, ir viendo dentro de las imágenes lo que hasta llega a un punto que la imagen es abstracta y él pone un patrón, que al final es lo que hacemos los humanos, trazar patrones a los comportamientos, imágenes que vemos. mm, Entonces, nos basamos en esa búsqueda de patrones. Entonces, él lo que mm, hace es interpretar las imágenes o las manchas que ve, de tanto ampliar, ahí no hay nada, y lo interpreta de un modo que luego ya el director puede jugar o más o menos, y ahí ya entramos un poco con la parte de dirección que yo, por ejemplo, hay una escena que a mí me deja un poco no me gustó en el sentido que me intenta marear al espectador. Es decir, cuando ¿Intenta qué? él vuelve al Perdón. par, que juega con el espectador de un modo que hasta ese momento no había hecho. Cuando él vuelve al parque y encuentra el cadáver o no, o esa parte se queda siempre un poco. Yo no lo vi, yo por ejemplo juega con el espectador porque también nos pasa una cosa, como la estamos viendo en el año 2000, en el siglo XXI. La película tiene ya 50 años, tranquilo, o más, ¿no? Del Del 66, 66, pues. pues 60 años tiene ya. Y pasa una cosa, pasa que los modos de cine no son los que eran, la sociedad no es la que era, entonces pues me chirría mucho que en ese parque, desde un punto de vista del espectador, queda muy raro que él vea un asesinato o lo que vea, y cuando él vuelve por la noche el cadáver está ahí, y nadie pasa por ese parque. Es una lógica pero que muchas veces, ahí es donde no me queda claro el juego que hace el director. Mm, Porque te muestra el cadáver, pero no sabes si realmente al final es una imagen real, es mm, la propia imaginación del. Yo creo que al mostrarlo parece que sí que está el cadáver, pero mm, nunca se explica tampoco, ¿no? Y tampoco acabas de entender el comportamiento de él, por qué él no llama a la policía. Tiene una serie de cosas pero que es el propio personaje lo que ha elegido, el tipo de personaje que personalmente se me hace muy antipático, el personaje de David Hemmings, mm, se me hace muy antipático en toda la película. Pero sí que me gustó esa parte
que da nombre a la película al final, el blow up, el ampliar y ampliar y ampliar hasta el punto de que una escena que parecía una cosa, si vas ampliando hasta el detalle, se convierte en otra diferente y es otro mundo. Ese juego sí que me gustó, me parece muy interesante. Pero has dicho, Luego, sí. perdona, porque la siguiente pregunta es más concretar, pero has dicho antes que no te ha sorprendido, que te ha sorprendido, pero no positivamente. ¿Era No por sé, lo de la o sea, sinopsis o? claro, porque la sinopsis te hace llevar una película mucho más estándar. La película, la sinopsis te hace llevar a un thriller, te hace llevar a una película de género, cuando la película acaba siendo otra cosa. De hecho, parece como dos películas, porque por un lado te intenta mostrar la juventud o cierto movimiento social de la época, con los jóvenes estos que van en el camión, luego la escena del pub, el punto este de la casa con las drogas. Parece que te hace un retrato, o su propia vida como fotógrafo de moda y tal. De hecho, usar a gente como Jane Birkin ahí en un papel secundario de modelo. O sea, tiene ese punto que está, o incluso la vida disoluta que puede llevar él y tal. Todo eso me parece una película y luego la trama es otra cosa. Entonces, a mí la fusión es lo que... Porque tampoco va la trama esta, aparte de llevarte a la escena final, que es la única, es un poco de conclusión de la trama, el partido este de tenis sin pelota, que al final es un poco el resumen de toda la trama del blow up, el espectador no ve la pelota, pero si quieres lo ves, igual que si quieres ves el cadáver en el parque cuando él lo amplía. Al final era una mancha, lo que se ve en la película, eso es una mancha, y tú ves como él le pone una forma. Igual que en el partido de tenis te ponen la imaginación de él o de los mimos o de los espectadores ven la pelota. Al final hace ese juego y es un poco de explicitar un poco eso, pero son como dos caminos que se cruzan que no sé, me chirrió un poco esa querer abarcar muchas cosas o querer ser, no sé, me sorprendió. No digo, me se me hizo una película pesada, ¿eh? Se entiende, una película que lo comentaba, la vi con una amiga y me decía, es que es una película lenta. Digo, no, no es lenta. Es simplemente que cuando arranca, la presentación del personaje te quedas un poco diciendo, no sabes un poco lo que está haciendo, me es una película muy cruda. Él usa música original también de Herbie Hancock, hay un poco para llenar huecos. Eso sí que no me gustó nada en absoluto, el uso de la música, así que no le he visto un sentido, no me pareció que tuviese una coherencia en su uso. Estaba puesta como, no sé, no me ha convencido. Y la película, digo, me parece interesante, pero eso, una trama que podría ser potente, la quiero usar para una cosa, pero tampoco la explícita. Y el retrato social de esa época sí que me parece interesante, por ejemplo. Y la trama... Lo que extraes tú, digamos, o sea, así como en términos generales, extraes algo interesante como idea o como... ¿Con qué te quedas? Me gusta eso, el concepto de, o sea, como retrato documental de cierta sociedad, de cierta parte de la sociedad de la época, a mí me ha gustado. Y la reflexión sobre lo que entendemos como realidad o lo que podemos interpretar, me parece eso, que realmente no es una reflexión, te la plantea y ya tú resuelves. No resuelve gran cosa sobre el partido y que lo digamos que lo explicita un poco más la idea, la remarca un poco más de que lo que ves es lo que tú quieres, pero al final no deja de ser una coda de lo que ya te ha enseñado antes. Es un poco de decir, cuidado que la película va de esto y te pongo esta escena final para que veas que la película yo te quiero contar esto y no tanto lo demás, que es un poco accesorio. Pero que es como, es el contraste, el no centrarse en la parte para mí más interesante de todo esto de la imagen y de nuestra percepción del mundo. Yo creo que, pero bueno, es una sensación. A mí ¿No lo ves como el contexto? ¿No se podría decir que es como...? Sí, pero no sé hasta qué punto resulta interesante, más allá de que hoy en día puede resultar interesante como valor documental, pero tampoco me explica el personaje. Es un personaje que es un poco inexplicado, es así, es muy, muy así, pero
tampoco sabes nada del personaje al final de la película, Claro, creo que sabes que es su vida y tal. esa es un poco la idea, ¿no? Es un personaje Mm, sin historia, ¿no? Un personaje que mm. aparece ahí que no, del que no sabes nada. Y di No, 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 sí, sí, sí. no, digo, y al final y está situado en una época también muy concreta, ¿no? Es como Ujú, que esta parte de o sea, que creo que te chirría a ti, podría tener que ver con el otro tema, ¿no? Es como él, vive en esa época de London, swinging London, que mm, decían, y el tema de la realidad o de la interpretación de la realidad, quizás no mm. es tan casual que esa pregunta surja en esa época también, ¿no? O sea, es como Puede ser, pero ya te digo, no, a mí no me aporta gran, o sea, personalmente no me aporta más allá del contexto social, mm, pero no me aporta gran cosa. mm, Queda interesante, ¿eh? O sea, mm, como reflex, como valor documental me parece interesante, pero no veo no veo esa relación con la trama tan imbricada a nivel narrativo, ¿eh? mm, No veo esa imbricación tan clara. Parecen dos películas aparte. Una él, o sea, básicamente parece él con su historia y luego te ponen todo el contexto para seguir, pero realmente parecen excusas para mí. Pues aprovecho esto para contarte esto. No sé, no eh, me... Y, una pregunta mm, o sea, la siguiente pregunta sería de las escenas. No sé si tienes alguna otra escena que te haya llamado la atención o que te parezca interesante. me llamaba la atención las escenas de los mismos, pero digo, la escena, desde un punto de vista cinematográfico, la escena de la Del obsesión por el encontrar el mm, punto me parece una escena muy bien resuelta además y mm, que, capta un interés que hasta ese momento, por ejemplo, no estaba tan claro. mm, Vanessa Redgrave, por ejemplo, no sé, juega un personaje tampoco me ha... Pero como también no sabes el punto de... como el personaje tampoco está definido, no sabes si al final es un tema de actuación o de cómo han querido que ella interprete. Hace unos gestos muy exagerados en momentos, pero se puede entender por cómo lo que busca el actor. O sea, no me parece... Pues digo, un que poco a mí es una actriz que me gusta mucho y sin embargo la he visto muy fuera de sitio, pero seguramente creo que es el código buscado por el director, entonces tampoco puedo añadir nada ahí. No me parece que esté mal, simplemente que el código buscado es ese, entonces en ese código es lo que tenía que hacer. mm, Y escenas, digo, de mí para la escena, y es una escena que sí que me ha gustado, es toda esa parte del blow up, toda la parte en que él va mm, ampliando y va buscando el patrón dentro de esas manchas que se ven ampliadas. mm. Y es A mí un toda esa tema parte... ¿Mm? ese es un tema de que para ti tendría algún tipo de vinculación o relevancia en tu vida o en tu trabajo. O sea, tú con el tema este Mm. del blow up o de la ampliación, de Ampliación. la búsqueda de patrones, de la búsqueda de una mm, historia, de la búsqueda de sentido, ¿ves ahí algo, hay algo a ti que te enganche personalmente o que te... Al final, en mi trabajo, lo que me gusta de mi trabajo es la resolución de problemas. Entonces, al final, haces cierta parte de eso, ir bajando y bajando y bajando hasta llegar a la causa del problema. Entonces, Mm, en ese punto de vista, sí que tiene una relación pero aquí no está la abstracción final. mm, Aquí llega un punto que ya tienes que poner tú. En mi trabajo es mucho más matemático. mm, Aquí cuando llegas a este punto, la X es una X y no es una Y. mm, No hay nada, esa indeterminación de lo que mm, puede pasar. Lo curioso de la película, comentaba yo con mi amiga, es que al final se podría, contextualizando en el mundo actual, incluso con cámaras digitales llegarías a hacer el mismo tratamiento. mm, De hecho, sería curioso porque realmente el ruido digital sería interpretable, es más interpretable quizás que incluso que las manchas analógicas, porque ahí sí que hay una interpretación de la máquina de lo que ha leído que sí que es diferente o a la mínima, bueno, sí, bueno, con amplías también los defectos de lente y tal te generan otro tipo de mm, imperfecciones, pero al final es la capacidad de técnica que tienes para hacer todo ese movimiento que él hace para tal, adaptado a un mundo digital, sería perfectamente válido. Y al final se reduciría lo mismo, en el ruido, encontrar
el patrón, la imagen o lo que tú quieras ver en ese momento. Que de alguna manera tú encuentras en tu trabajo y en Blow Up no lo encuentras, ¿no? No hay... Claro, en tu caso es una cosa mucho más, es una interpretación. Y lo que pasa es que por eso me molesta la escena cuando muestra el cadáver del director. A mí ¿Te me parece mucho molesta? más interesante claro, porque mm, es de verdad, si ese cadáver está ahí de verdad, es una trampa del director que hasta ese momento en ningún momento ha hecho ese juego, un juego visual. La Pero película es muy, no ese es el tema, el tema de la imposibilidad de conocer la realidad, ¿no? Y además de prácticamente la desvirtuación o la desaparición o el alejamiento de la realidad con cada ampliación, ¿no? Cada vez es mm, más incierto en realidad, ¿no? Es como... sí, sí, totalmente. Pero por eso el hecho de que el director verbalice visualmente el cadáver, a mí no me ¿Te lo aporta concretiza porque demasiado? ¿Cómo? claro, concretiza algo que tampoco queda claro si al final está ahí o no está ahí. Mm. Es Entonces, decir, no concretiza nada, pero desde un punto de vista de dirección sí que me molesta que juegue así. Porque si no en ningún momento ha aplicado ¿pero qué ese significa? tratamiento, Eso me parece interesante a mí. ¿Por qué te molesta? Eso, me molesta, mira, a mí me pasa una cosa con las, me gusta mucho la coherencia narrativa. Por ejemplo, una película que adapta un punto de vista de un actor, mira, te pongo un ejemplo. Una película que vi no hace demasiado, la última de Woody Allen, Rifkin's Festival. lo he visto. Esa película está toda narrada, toda la película narrada desde el punto de vista del personaje de Wallace Shawn, que es un trasunto de Woody Allen. Toda la santa película es él. Siempre está él en escena, siempre, Mm. siempre, en todo momento. O la escena que deriva es derivada de su presencia en la película, siempre, todo. Y de repente Woody Allen se salta todo ese punto de vista narrativo para poner una escena que aporta al espectador quizás, pero tampoco aporta nada, porque es concretizar lo que cree, él tiene intuiciones de que su mujer es infiel, pues Woody Allen nos muestra una escena en la que la mujer es infiel, ya está. Pero Mm. eso es información para el espectador, no para el personaje. Mm. Pero como has adoptado el punto de vista narrativo de él, no te lo puedes saltar. Si tú estás contando su punto de vista narrativo, y es su punto de vista, porque siempre está él en escena y todo lo que se cuenta es desde el punto de vista del personaje, saltarse a la torera eso para darle Irrita. información al espectador, ¿eh? Digo, que ¿Cómo? saltárselo irrita, ¿o cómo? Me irrita en el sentido de que estás siendo incoherente para la narración. Porque tú O- has elegido un punto de vista muy claro. No es un narrador omnisciente. mm, Cuando hay películas que tienen un narrador omnisciente, que te mm, muestra un plano, otro plano de otros grupos de actores, otro plano te muestra el malo, el bueno, te muestra toda la... Y no hay un mm. narrador claro. Pero en esta de Woody Allen el narrador es clarísimo. El narrador es él y no hay otro. Entonces, mostrarte una escena de algo que ese personaje no ha vivido en ningún momento, ni es consecuencia de nada, no tiene sentido. O sea, no es un preámbulo de escena ni un post-escena. Es algo totalmente aleatorio que le aporta al espectador, simplemente para que el espectador se posicione. Además, molesta más porque está hecho para que el espectador se posicione de parte de él, porque para decir, mira, como sí que es infiel y él tiene razón en ponerse así. O sea, ¿te parece Entonces que es un poco manipulación o un poco es una más... manipulación, es que solo tiene el objetivo de manipular. Ese salto narrativo, su objetivo es manipular únicamente, no tiene ningún otro objetivo. Y Porque el personaje, en Blow Up el y en, hecho y en de... Blow Up, y aplicado a Blow Up, me molesta en el sentido de que el Antonioni no juega con la imagen. En ningún momento de la película hay un trampea la imagen, ni te muestra cosas que no ves. Quizás en la parte del blow up, de las ampliaciones, sí que parece que en alguna, para visualizar un poco lo que ve él, sí que fija un poco las imágenes que has ampliado, porque luego cuando han entrado a robar, se saca la imagen y ahí se ve que es una mancha, no es tanto como él lo veía. Pero entonces cuando va al parque, rompe esa dinámica y te muestra el cadáver que puede estar o puede no estar. Pero al mostrártelo ya te rompe un poco porque no es el estilo de la película. Si la película tuviese otro estilo diferente, en el que sí que hubiese jugado mucho más con la imagen, te quedaría... Pero al presentarlo dices, ¿por qué tienes que dudar de que está aquí? Y Claro, entonces, lo que pasa por que eso digo... mm, porque es una escena irritante, pero por otra parte, ni aporta ni deja de aportar, porque el otro, o sea, él está intentando comprobar o está intentando encontrar un sentido y encontrar una historia, mm, ¿no? Encontrar
una narrativa o un detalle que le dé el indicio de que ahí ha pasado algo. Y entonces va a comprobar y quiere también comprobar que la realidad, digamos, y la imagen o la historia que él reconstruye coinciden, ¿no? Y Sí, entonces, sí, sí. en el fondo da un poco igual si hay cadáver o no, porque si no hay cadáver es como que no coincide, también sería una forma de cerrar casi, ¿no? O sea, sí. Realmente no, porque si no hay cadáver se lo podrían haber llevado en cualquier momento. Si no hay cadáver, no, el no ver cadáver no concluye nada, por lo que el no mostrar la escena no te concluye nada y te quedas no vale para nada, pero el mostrarte el Pero no cadáver ya te claro, concluye. no irritaría tanto si no Claro, hay. no, Es como, sería como, estaría tan abierto que pero me parece más interesante mm, que quede abierto a que te visualice algo que seguramente además sea una mentira del mm, director. Entonces, por eso me molesta la escena. Me parece que es una trampa narrativa o mm, algo para que no tiene mayor desarrollo. Porque si mm. tuviese un desarrollo posterior, dice, no, es que ahora él va a la policía y la policía, pero no, eso no va a ningún lado, se queda ahí. Claro, porque, Entonces, pero porque lo de la policía es que a él, esto lo he leído ya también de Antonioni y mm, en general de los artistas, porque a mm. él no le interesa o Sí, sea, sí, sí, porque no es esa película. claro, no, No no, es además esa película. que el personaje no está realmente en búsqueda de un crimen para resolverlo y para ir, que te queda claro en la escena con la mujer, ¿no? Hay una escena Mm, donde la chica esta, la novia del amigo, del pintor, mm. le pregunta si no va a la policía, si no, y Sí, es sí, sí. algo que a él no le interesa, ¿no? A él no le interesa ni ir a la policía ni preguntarse por los motivos del crimen. Es un tema de percepción, es un tema Mm. de, búsqueda o sea, de la realidad y la imaginación, o la realidad y la imagen coinciden o no coinciden, ¿no? Hasta qué punto. Y por eso el mostrar el cadáver rompe el juego. Claro, Salvo que sea. y luego la escena final, ¿no? Es la que Mm. dices, ¿te parece que has dicho que te parece como muy. No, no, que es una mm, coda. O sea, al final es la coda de decir, mm, cuidado que yo estoy hablando de esto y aquí os lo ejemplifico. Yo estoy hablando de cómo vemos la realidad o de cómo. Y os pongo que este conjunto de manchas al final es como esta partida, este pelota de ping-pong que no está, pero todo el mundo la ve. Y al final es un poco de coda de lo que te está contando. Es un poco, olvídate de toda la trama que te estoy contando, lo que me importa es ese acercamiento de la realidad, lo que nosotros vemos, esté mm, presente o no, o sea, está ahí. Están jugando al tenis y no tenemos duda de que están jugando al tenis. mm, De hecho, hasta la pelota se oye cuando juegan. Eso me resultó curioso. La pelota hace ruido cuando mm, disparan, hay un ruido plan, tú no la ves, pero está ahí. Es mm. un poco de. O Entonces la hace de coda realidad. de la. Claro, la Tal realidad cual. ya no es una realidad tangible, ¿no? La realidad es una realidad que es más consensuada, ¿no? Que tangible. Mm, Que mm. sí que es un poco nuestra realidad actual, ¿no? Es como actualmente muchas de las realidades que percibimos o que tomamos como ciertas se basan más en consensos que en realidades tangibles, ¿no? En percepciones, Llega un al punto final. que todo es así. Al final Y supongo que eso sí que es eso sí que es una consecuencia del progreso también, no es algo que ha sido siempre así, ¿no? O sea, como la abstracción, que es también otro de los temas de los que habla la película al final, es una consecuencia, yo entiendo, del progreso, ¿no? De antes, en estado más natural, la realidad era mucho más tangible y mucho más, estábamos como mucho más apegados Mm, y aquí el grupo este de pantomimos lo que viene a representar mm. es que, bueno, ellos se inventan una realidad y, y el Con sus personaje, reglas. claro, el personaje puede entrar ahí o puede dejar o puede no entrar, ¿no? Está como. Y a mí me parece muy interesante esa escena porque él que queda como pensativo, ¿no? Como Mm. cuando le dicen, cuando se cae la bola y él tiene que tomar una Él decisión duda, él duda, sí, sí, él duda y de al final si. entra en su realidad, entra en el juego y sigue Claro, y por entra lo que ahí. significa eso, ¿no? Como que al final no Mm, hay, no hay, como tú decías en tu trabajo,
no llegas a un punto donde X igual a Y o donde hay algo tangible, sino que no llegas a ningún lado, ¿no? Por eso vale de coda toda la película, por eso me parece interesante la escena. Me pasa que de chirría de entrada, pero la película sí que en ese punto me parece un cierre bueno en ese sentido, que al final hace de coda de lo que te está contando. Y tú ves con eso, o sea, como esto es un poco lo que estaba diciendo yo ahora, pero a mí me parece siempre interesante todos los temas, o sea, todas las películas o todos los temas que tratan las películas que impactan. A ti parece que no te ha impactado esta mucho, ¿no? Que no... No es tanto, pero también te digo, porque yo lo miro desde un punto de vista, a ti te interesa mucho desde tu punto de vista más sociológico, más tal. A mí desde un punto de vista... No, me interesa el tema de la percepción aquí, especialmente, porque psicológico... Sí, pero bueno, pero... Psicología me interesa la tuya, pero psicológico aquí no es una película muy psicológica, ¿no? No es. De hecho, lo que decías antes, es un personaje que no tiene historia, que como muy... del que es muy antipático también, que creo que también es algo que él... o sea, como es parte del personaje y está buscado. Es irritante, es un personaje irritante, sí, está hecho con toda la idea. Es un personaje muy distinto a los otros personajes de Antonioni de antes, como un personaje adaptado en realidad, ¿no? Aparece como alguien que se mueve como pez en el agua en ese mundo, pero que en un momento dado tampoco, o sea, pero que a la vez percibe esa superficialidad de todo y ese vacío y esa nada, o sea, como él también está irritado por todo lo que le rodea, ¿no? Por las modelos, por la falta de comunicación, por no poder entender si está buscando algo también, ¿no? Sí, de hecho se ve su trabajo fotográfico, que se interesa por cuando sale del hospicio, cuando empieza la película, que eso también está en búsqueda. Está en búsqueda, está ahí buscando esa captación de la realidad fuera de lo artificial de su trabajo con los modelos. Entonces, te digo, a mí esa película que cuando la estoy viendo, que son más interesantes, me resulta mucho más interesante después hablar de ellas que viéndolas. Viéndolas me parecen siempre un poco más... Pero un poco tiene que ver con la abstracción esto, supongo. Y a mí es lo que me interesa de esta película, este tema, y creo que además mola mucho cuando ves una película y no tienes que leer sobre ella, ¿no? Es como... Pero esta película a mí me dejó, o sea, un poco te diría que la primera vez que la vi me dejó la misma sensación de la que hablas tú, ¿no? Y te quedas un poco como ¿qué es esto? Pero esa irritación de la que tú hablas, que no sé si es esa, pero cuando algo, a mí me pasa, ¿no? Cuando algo o alguien realmente me interesa, normalmente ese interés viene despertado por una irritación siempre. Entonces, esta película lo que dejó en mí fue esa sensación de irritación, y luego además toca este tema de la percepción que a mí me interesa mucho, ¿no? Y esa escena y esa relación con la ampliación y la pérdida de perspectiva y el buscar algo y cada vez verlo menos claro. O sea, eso es como algo que sí que desde el principio me impactó. Pero luego sí que por eso he querido hacer estos vídeos justamente de esta película, porque hay muchas películas que a lo mejor me fascinan más, pero esta me deja mucho más intrigada, y cuanto más voy leyendo sobre la película y sobre el director, eso era otra pregunta que te quería hacer. A mí me gusta mucho Antonioni y he visto muchas otras películas, y hay un corte ahí entre ciertas películas que hacía, como El Grito, La Noche, La Aventura, que son así más bergmanianas, como... Te estoy oyendo fatal, no te quiero cortar porque están quemando, no es culpa tuya, es que están quemando la falla ahora mismo. Y han puesto un castillo y no sé si lo estás oyendo, pero está el castillo por todo lo alto. Y claro, estoy apretando los cascos para oírte porque se me está... Vaya. Pero te oigo, pero se está justo ahora quemando la falla. Pues lo que te decía es que el hecho de que se disfrute igual más la discusión o el pensar sobre ella que la primera visión, creo que tiene que ver con este tema de la abstracción, ¿no? Que es, y con el tema de la búsqueda también, que el fotógrafo y muchos de los personajes de Antonioni
están buscando algo, que no tienen en su vida, ¿no? Que no les llena. Y esta parte no es que haga el personaje simpático, pero lo hace comprensible un poco, ¿no? Es como esa despotía que tiene con las modelos o con todo y esa sobradez, ¿no? A la vez viene así aderezada de momentos de insatisfacción y de pasión que encuentra con todo esto, ¿no? Con toda esta historia del asesinato, y no por descubrir no por Me descubrir cuesta. fatal. Así Es que, vamos, ampliando el sonido estoy ampliando y cada tal vez cual, tal oyéndome cual. peor. Al final te iré mucho más concretamente. Qué fuerte. El día de la Qué crema. fuerte. Tal cual, tal cual. Un 5 de septiembre, día de la crema. Creo que ya ha acabado. Ya ha acabado. ¿Sí? Sí. Tara, Ahora ta, la ta, quemarán. ta, Ahora de ta, momento Antía Castilla. tará. Todo, todo. De hecho, a ver. Sí, la falla no está en llamas, pero ya el castillo ha acabado. Va, me encantaría estar ahí, te digo. Sí. Es curioso, yo desde mi casa no puedo, lo curioso es que lo tengo en la puerta y no puedo ver la crema desde el balcón, ¿Pero y porque hay hay toque árboles de en queda medio. todavía? ¿Tenéis toque de Sí, 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 queda? sí, a la una toque de queda. A la 1, bueno, aún queda un poco. No, Aún hay tiempo. mañana ya acaba. Creo que a partir de mañana empiezan a levantar restricciones. Mm. Y Pues, ¿por dónde íbamos? Nada, pues eso, decía que esta parte de, o sea, que a mí esta película, cuanto más voy leyendo sobre ella, más interesante la voy viendo y pasa un poco o sea, me pasa un poco como al personaje de la película, ¿no? Que vas ampliando también y vas viendo cosas al leer o al hablar sobre ella, y por eso la idea, vas entendiendo que ciertas escenas tienen cierto sentido, que pueden estar vinculadas con algo, y nada, y el tema ese de la abstracción, que ahí sí que creo que como una forma de comunicación casi nueva y distinta en una época donde ha cambiado mucho la sociedad, ¿no? Donde el lenguaje ha dejado de significar, o sea, después de las guerras y de todos los fascismos y todo, como que muchos valores han perdido sentido, y la gente los jóvenes están también en búsqueda de algo nuevo, y el arte también, ¿no? Está en búsqueda de un camino y lo encuentra en la abstracción, ¿no? Pero, no sé, a mí estoy intrigada a ver qué pasa después de haber hecho todas las conversaciones con las diferentes personas, a ver y a ver a qué sale. cómo la veo. Pero tú habías visto películas de Antonioni, ¿es un director que te ha No, fíjate, interesado? yo tengo lagunas en cine italiano y también cine francés también tengo lagunas. Y me pasa un poco con este movimiento, Antonioni, también con Godard, por ejemplo, son directores que he visto poco. De hecho, Antonioni he leído mucho, pero no he visto nada de Antonioni. Ayer vi la primera película de Antonioni. No había ¿Es la visto primera nada que ves de suyo. Antonioni? Sí, Ah, ok. no había visto nada. O sea, Porque ahí hay tengo como una lagunas. brecha con esta película. O sea, las películas de antes eran películas más... Berman sí que has visto, ¿no? Porque alguna vez creo que hemos hablado. Pues son más eso de relaciones humanas, ¿no? Y de cómo los sentimientos cambian, pues muy bermanianas en el fondo. Y de la distancia, del distanciamiento, del vacío, de la incapacidad de acercarse al otro, también no son muy sociales tampoco. Se centran mucho en eso, en las relaciones humanas y sobre todo entre mujeres y hombres. Y luego con esta película, que fue también que él se marchó a Londres, o sea, él, porque esto lo he La película es leído. italiana, pero la película es italiana porque la produce Carlo Ponti, o sea, sigue siendo italiana, pero él sí que se va a Londres y de hecho, por lo que estuve leyendo, es su mayor éxito, además, no tiene Sí. mucho éxito la película. ¿Y no has visto, cómo se llama profesión reporter? Sí, reportero, pero se llamó así, pero aquí en español no se llamó así. No sé, Pero no sé, he visto, no, digo, no he visto ninguna, es que no he visto ninguna, ninguna. ok.
Bueno, Ninguna, a ver, a ver he si leído de él, cuando... pero no he visto películas suyas. Hoy, ayer vi esta. O sea, Vale. te decía la coña al principio de que me gustaba más la de Palma. ¿La de Batman? La de Brian De Palma, que es un remake de Blow Up. ¿Cómo se llama? Blow Up también, se llama igual. Es un Ah, remake, sí. tal cual. La Pues diferencia es que. Pero es un programa, es curioso, a ver, lo decía de coña que me gustase más. Pero hace digamos, es cómo convertir esa película de Mantinelli, que es, hemos hecho mucho más abstracta en sí, en algo concreto, y es en una película de género thriller. ujú, La película de Palma se coge, es un remake básicamente por coger la idea. La idea de la película de Palma es coger el concepto del blow up de Antonioni. Hay un técnico de sonido que está grabando sonidos de naturaleza y que graba un accidente de tráfico. mm. Y lo que en apariencia es un accidente de tráfico acaba siendo un asesinato porque dentro de los sonidos, a medida de ir ampliando el sonido y tal y cual, al final hay un disparo antes del accidente, cuando ya se ve que es un crimen, etcétera, etcétera. Y entonces, pero aquí al ser una película de Palma es un thriller y juega con el género thriller con todas sus consecuencias. Ahí sí que es una búsqueda del malo, o una huida de los malos hacia él. Escoge el punto de partida de Antonioni y lo lleva, pero la descripción de la película o sea, la sinopsis de la película de Antonioni sería válida para la película de Palma y sería más certera, curiosamente. Pero eso es Porque un tú fallo de le... la sinopsis. Claro, es un fallo de la sinopsis, Claro, pero tú y ves una dificultad probablemente de describirla, ¿no? También es como... Claro, pero para describirla así, no vale la pena no describirla así, ya, pero eso pasa con muchas porque películas, ¿no? sí, claro, pasa, es muy complicado. A ver. Claro, eso es un tema Y tienes que vender la película. Claro, es que a mí no me gusta leer sinopsis, ¿no? Es Ya, como... ya nunca, pero buscando información de la Claro, claro, película claro. después de verla, entré en Final Infinity. Mm. Por cierto, la primera crítica es muy buena, pone aborrecible de Carlos Bollero. ¿Ah, Está sí? muy bien. Carlos Boyer. A mí Carlos Bollero me gusta como crítico, porque cuando algo le gusta, da gusto leer cómo le gusta. Es alguien que le gusta mucho un tipo concreto del cine. Al final es alguien que tiene un amor del cine muy grande, pero un amor del cine con ciertos, pues como todos, tenemos nuestras filias y nuestras fobias. Eso es así. Pero cuando algo le gusta, da gusto leerlo, porque es alguien que se emociona con el cine y da gusto. Cuando no le gusta, pues hay que tomárselo un poco Pues no a también risa, pero saber que... igual se emociona también, pero en sentido contrario, ¿no? Además que una película que es un clásico y que es una como esta, ¿no? Y como que ha sido tan... Es una película, yo creo que de hecho, te voy a decir que a la gente así que le he dicho de hacer el vídeo, Mm, hay varios que no la habían visto y mm. por la reacción creo que la sensación es similar a la tuya. O sea, como que no hay un entusiasmo. No sé si es una película, o sea, creo que tienes que estar muy... Es difícil, supongo, Eh, entusiasmarte. Es lo que... es complicado. Mira, yo justo lo comentaba con esta amiga ayer cuando vimos la película. Yo le ponía un ejemplo de película lenta. Le puse El árbol de la vida, de Terrence Malick. Esa película es lenta. ¿Es Una la película del coche? No. no, El árbol de Ah, la El árbol vida de la es vida, sí, esta el que es árbol de la vida. relativamente nueva, ¿no? Sí. Sí, una película que tendrá 15 años, 10 Sí, años, sí. no sé, por ahí. Es pues una película que narra, bueno, que es muy ambiciosa, narra la vida, o sea, va sobre la vida. Es una película que dura 3 horas, una película lenta, pero que resulta hipnótica visualmente. A nivel narrativo, lo que consigue Malik es hipnótico, aunque no te interese nada lo que estás viendo en la película. La Le película te sobraba un puede... poco la voz. Sí, a mí la voz Era por como... eso Sí. me gusta mucho el principio y no tanto la base, pero para mí es lo más parecido a una poesía hecha película, en el sentido que busca un sentido poético en las imágenes. La voz en off yo tengo problemas, que no está menos, tengo más problemas, por ejemplo, con la de la línea roja, por ejemplo, que la voz en off es muy machacona y redundante con las imágenes. Aquí la voz en off va por un lado y la película y las imágenes por otro, en cierto sentido, A mí o eso se me molestó complementan. bastante, la voz en off. Por A momentos mí me recordaba un anuncio de compresas. Había momentos que era como super kitsch. A mí me chirría la parte final, pero el principio, todo el comienzo de la película me parece una maravilla. O sea, de hecho, ayer, después de ver Blow Up, vimos esos 50 primeros minutos. Me parece magistral. O sea, lo que consigue en esos 50, luego no lo consigue. O sea, luego a partir de ahí la película para mí
ya tiene que narrar, y al tener que narrar ya la cosa se complica, ya no vale tanto, y el jugar tanto con la voz en off, a mí me cuesta mucho entender el personaje de Sean Penn en el futuro y todo su, no está explicado, cuesta desarrollarlo. Pero a mí esos 50 primeros minutos yo creo que son impresionantes de ver. O sea, el juego que hace musicalmente con esa música contemporánea que utiliza pues de compositores como usa algo de Mahler, usa música de Preisner, de Zbigniew Preisner, usa música... Ahora van a quemar la falla. Ahora sí que queman la falla. Se ha oído como dentro de tu casa eso, joder. Sí, es que estará a 20 metros la falla de mi casa. Entonces, pero a lo que iba es que esa película que a mí no me entusiasma, aún así la vería varias veces, aunque solo sea por ese principio, porque me parece magistral. Y la película ayer se me seguiría haciendo cuesta arriba. De hecho, ayer la vi entera, ya me la puse, cuando me lo dijiste empecé a verla. Y se me hizo insufrible su principio. Se me hizo muy, muy cuesta arriba. Y ayer me pasó literalmente lo mismo. El principio se me hizo cuesta arriba porque no te interesa lo que se está contando. Hasta que llega el punto de lo que ya va a venir, todo el tema de las fotos, ya a partir de ahí un conflicto. Hasta ese punto y transcurre media hora larga de película. Hasta ese punto se hace muy cuesta arriba la película. Una vez ya empieza ahí, ya la película otra vez la ves de otro modo, porque ya ves que hay algo. Pero ese principio, con un personaje que te da igual, porque no sabes nada de él. Entonces, mostrarte la vida de un personaje que tampoco te está... y que resulta muy crudo como está rodado, no está rodado tampoco de un modo especialmente virtuoso, ni especialmente... Está rodado ahí, no tiene... O sea, yo creo que se hace cuesta arriba, o sea, ese principio se hace cuesta arriba. Entonces ya te predispone a que la película luego... Me queda claro. De Llegas todas formas, cansado. igual con esta pregunta podemos terminar. Lo que me pregunto, porque has dicho que en tu trabajo también es de alguna manera, tu trabajo es resolver problemas, ¿no? Que al final, no sé si se puede hacer una comparación, ¿no? Pero de alguna manera tú llegas en tu trabajo siempre a algo concreto, ¿no? Claro, pero hay una comparación posible en el sentido de ampliación. A mí, por ejemplo, imagínate, hay que resolver que este paquete tiene que llegar a un ejemplo, este pescado de lonja tiene que llegar a esta tienda. Ese es el problema. Pero luego empiezas a rascar qué hay dentro de ese problema. Entonces empiezas a decir, vale, en el pescado hay un barco, ese barco ¿dónde va? Una lonja. Esa lonja, ¿qué horarios tiene, por ejemplo? Ese pescado, ¿cuándo se pesca? ¿Mañana o tarde? ¿Cómo es la caja que lleva ese pescado? Entonces vas bajando y vas bajando y vas bajando. Ahí vas ampliando, pero bueno, al final es ir al detalle. Y Claro, al pero detalle, al final y al hay una detalle. Pero al realidad, ¿no? final hay una realidad. Al final hay algo que está ahí. Y esa es la diferencia con la película. Cuando llegas llega un punto que se abstrae porque puedes seguir bajando, ¿no? Digo que hay una comparación hasta un punto, luego ya no. Llega un punto en el que se confunde la realidad con la imaginación. O sea, en esa película no. Y En la eso, película es muy clara. claro, y en eso en tu trabajo no pasa, nunca. Cuando vas bajando al final siempre llegas a No. algo. Precisamente tu No, no. trabajo consiste, digo, en mi trabajo, por ejemplo, sí que puede pasar eso, ¿no? Porque Claro, es otro claro. tipo de. Pero en el tuyo no. Pero mi pregunta sería, ¿pero hay algo en tu vida? Bueno, igual no me puedes contestar, te la hago, no sé. ¿Tú esta sensación la conoces? La De sensación ir, de Thomas, del fotógrafo, a lo largo de la película. O sea, si la que transmite, no sé si te la transmite, pero esta sensación de búsqueda, de incertidumbre, de algo no tangible, de algo a lo que no llegas y al final, un final bastante poco, también bastante poco tranquilizador porque no llega a acaba, nada. claro, acaba con bueno, no hay una realidad, ¿no? No hay una diferencia entre la realidad y la imaginación. Te dice, ¿lo conoces? Bueno, al final, bueno, es un poco como cuando vas conociendo a las personas, que llega un punto que pones de tu parte para completar a la persona. Tú vas conociendo a alguien y llega un punto que sí, pero que tú vas poniéndole, tu cabeza va montando un personaje o Rellenando. va rellenando huecos al final, porque por los patrones que decimos, cuando conoces a alguien,
da igual cómo lo conozcas, vas rellenando huecos, porque una persona es algo inmenso en sí mismo. Entonces, al final siempre hay... Entonces puede llegar a un punto que tu percepción de esa persona, cuando esa persona llega a comportamientos que hasta ahora no habías descubierto de esa persona, ahí pueden pasar dos cosas: que se comporte como tú habías completado ese hueco de esa persona y crees que se va a comportar, o se comporta por otro lado. Entonces, es aplicable igualmente. Es En decir, las llega un relaciones punto... humanas, ¿no? Las relaciones Como humanas, ahí no hay un punto. llegas... Siempre ponemos de nuestra parte. Siempre intentamos... Hay un ejemplo visual. Sacaba una app de mejora de fotos viejas, fotos de muchos años en blanco y negro, que tenían poca definición por cómo se hacían entonces, y la aplicación te lo mejoraba. Y te hacía una foto nítida, todo muy bien. Y todo el mundo está encantado con el resultado, porque todo el mundo sale muy bien en la foto. Porque al final la aplicación está pensada para sacar siempre el lado bueno, que es con lo que al final el recuerdo te queda. Entonces, aunque la persona finalmente se difiera, porque se han hecho pruebas de coger una foto y difuminarla, hacer la prueba con la aplicación te pone una foto pues idealizada a partir de esa difuminación, y luego la comparan con la foto real, la foto que sí que está definida. Y siempre la app tiende a mejorarte la imagen de la persona. Está hecha para Porque vender, ¿no? La app. está hecha para vender, pero al final, por cómo funcionamos, siempre intentamos buscar fotos de gente que queremos. Entonces, y tendemos a idealizar, cuando sobre todo hay gente que ha faltado y tal, tendemos a... Nuestro recuerdo no es un constructo, al final es nuestra visión. Entonces, entre dos cosas, uno que es más ideal y otro que es quizá más real, pero que no eso, tendemos a quedarnos con el que más bonito porque tiende a idealizar la persona. Pero igual luego la realidad nos diría que no, que era de otro modo, pero nosotros hemos completado el hueco así. Queremos ilusiones, ¿no? No realidades. Eso Tendemos siempre a eso. siempre fue así, claro. Entonces siempre intentamos a complementar, pero intentamos complementar siempre en positivo cuando es alguien, y al contrario, si fuese alguien que no nos gusta o que tenemos un muy mal recuerdo de él, seguramente esa foto bella no nos gustaría, porque la completaría de un modo que no es el modo que nosotros nos hemos, el constructo que tenemos. Por eso el juego al final está por ahí. Se puede aplicar desde el punto de vista a más sitios, pero conocer a una persona siempre, o sea, tú siempre tienes una imagen parcial de lo que sea. Siempre hay cosas más tangibles, un bote que claro, tengo y en delante. esos huecos que rellenas, es la pregunta: ¿qué pasaría si no los rellenaras, no? O sea, ¿qué pasaría? Si no ¿Qué lo rellenas, pues te qué proceso sorprenderá, empieza? ¿Qué pero al proceso final los empieza ahí? rellenas. ¿Eh? Pero al final los rellenas, los rellenas, o sea, tu Claro, cabeza los pero rellena, ahí claro. un poco las películas anteriores de Antonioni van, que son siempre situaciones donde o se acaba un amor, o sea, es muy frecuente, como hay una relación y de repente se acaba y es incomprensible para uno de los dos o para los dos, o sea, ahí hay un hueco también que no se comprende y que no se puede rellenar con nada porque no hay ninguna explicación, digamos, lógica o ninguna realidad que pueda rellenar ese corte entre por qué dos personas de repente, de ser una pareja, cómo se Dejan separan de, y dejan no de se sabe serlo. muy bien por qué, ¿no? O sea, como que en ese sentido era otra forma de mostrar algo similar, pero en cuanto a las emociones y las relaciones humanas, ¿no? Y siempre creo que le pusieron un nombre, no me acuerdo ahora cómo era, como siempre esos momentos donde, como el final de Blow Up, donde toma conciencia, ¿no?, de que la realidad es o sea, se confunde con la imaginación o con el consenso social y se perturba, ¿no? Es como hay un momento de perturbación, ¿no? De alguna manera, de pérdida un poco de la tierra bajo los pies, ¿no? Es como si la realidad no existe, ¿no? Si no hay nada concreto final a lo que aferrarse. Y entonces hay estos momentos de silencio, de vacío, donde deja un poco al espectador que cada uno piense lo que quiera. Y eso es algo común en las películas anteriores que yo creo que te gustarían,
Mm, Si te gusta Bergman, no sé si te gusta Bergman, pero sí, sí, sí. las películas estas de la aventura, El Grito, La Noche, todas estas, Ujú, yo creo que te gustarían y en realidad es el mismo tema llevado en Blow Up, hecho de una manera como mucho más abstracta o ujú, más entre la relación entre la realidad y la persona, más que ujú. entre dos personas, ¿no? Entonces, como, Sí, bueno, es otro acercamiento. Pero pues curiosamente leía que murió el mismo día, no lo sabía. sí, de hecho, mira, Berman y Antonioni. sí, además, ¿cuándo fue? ¿En el 2005 o por ahí? Fue por ahí, no sé, lo he visto hoy, Sí, no me pero acordaba cuándo. es que yo además me compré una revista de cine que era Berman y Antonioni y la he estado Mm, buscando estas semanas y no la encuentro y no porque ha parecido. la debí de tirar, qué pena, porque sí que me Pues sí. acuerdo que es verdad que murieron el mismo día. Y ahí en las películas anteriores yo veo un paralelismo bastante eh, son distintas, pero sí que hay este tema de ¿cómo se dice en español? Como del distanciamiento, ¿no? De progresivo o Mm, repentino, muchas veces repentino, ¿no? Que viene un momento en el que de repente todo cambia se y van. nadie puede explicar por qué. Es como hay Y como a partir de ahí se rompe. claro, hay un corte que no sabes de dónde viene, Mm, porque claro, no puedes, supongo que, no sé si es algo determinista, ¿no? Pero aunque fuera determinista, no puedes seguir todos los procesos porque es demasiado no. complejo. Y entonces te sorprende y te deja un vacío, ¿no? Muy grande también Mm, cuando pasa eso. Y eso, y después de ese vacío hay que recuperarse y volver a reinventar la forma de vincularse con las personas y con el mundo, ¿no? Cuando pasa algo así. mm, Eso es la vida. sí. Life. Life itself. Oye, pues muchas gracias, muy Nada, interesante. gracias a ti. Y sí, así una hora casi justa. Y Sí. te voy diciendo, ¿vale? La semana Vale. que viene voy a hacer lo mismo, a ver qué sale con un escritor de cómics. Y nada, haré 3 o 4, tampoco quiero explayarme demasiado y luego miraré a ver qué hago. Sí, porque esa Sí. faena, si luego tienes que montarlo y tal, ahí tienes faena por delante. De hecho, no tengo ni idea de hacer nada de eso. O sea Pues que sí, ánimo, porque es muy entretenido y espero que tu ordenador sea medio potente, porque si no te puedes desesperar y lo puedes tirar por la ventana, ya o te tengo que aviso. pringar a alguien o lo voy a publicar tal cual. Sí, Vamos a ver, porque igual lo publico tal cual y hago yo un resumen en otro vídeo. o sea, Pero, cortar es fácil, pero si tienes que empezar ah, a solapar, o sea, cortar un vídeo y quitarle cosas, ya. eso vale, pero si tienes que empezar La verdad es a que, montarlo, la verdad es que a mí me gusta así, ¿eh? Yo, en parte por incapacidad y en parte porque al final me gusta también que haya estos momentos de que te quedas pensando, de que a lo mejor mm, titubeas o de que un poco de realidad. Me gusta dejarlo así. O sea que tampoco me importa. Así que si dices que es mucho trabajo, ya te adelanto que casi seguro que será así. no es que sea trabajo, es un trabajo muy entretenido. Lo que pasa es que puede ser frustrante si tu ordenador no es muy potente. No, mi ordenador no es muy potente. Ese es el problema. El problema del vídeo es que es exigente a nivel de procesador. Entonces, si no es un ordenador medio, se te va a hacer cuesta arriba. Bueno, pues Porque espera, voy a parar aquí. sí, para grabar, porque si no luego Espera, tendrás que sí, paro de grabar porque